Sapira se desplomó hacia adelante, con su luminosa mano azul apretada contra su abdomen, de donde sangre cristalina se filtraba entre sus dedos temblorosos. El Coliseo de Solouyes tronaba con el rugido colectivo de miles. Una fuerza física que presionaba sus hombros como una gravedad multiplicada. Partículas de sílice pulverizada del suelo de la arena se infiltraban en la herida abierta donde su palma había sido destrozada, enviando oleadas de agonía a través de terminaciones nerviosas nunca diseñadas para tal trauma. Su lanza ceremonial yacía a su lado, una vez un arma elegante de su pueblo, ahora reducida a fragmentos de aleación y circuitos desactivados que ocasionalmente descargaban pulsos de energía moribundos. Los brillantes fractales que habían adornado su hasta ahora parecían promesas rotas, muy parecidas a los juramentos de protección que no había logrado cumplir. Sepra había perdido. La certeza se instaló en su conciencia con el peso de lo inevitable. Un recuerdo afloró sin ser llamado, su último día en Asura antes de que comenzara el bombardeo de la hegemonía. Las agujas de cristal de la Academia de Centinelas habían brillado bajo la luz de sus soles binarios mientras las naves de evacuación se lanzaban a la atmósfera. Ella había estado acunando a un infante, uno de los pocos supervivientes de la provincia oriental. La piel del niño pulsaba con la misma bioluminiscencia azul que la suya, sus pequeños ojos abiertos con confusión en lugar de terror. «Encontraremos un santuario», había susurrado ella, sabiendo incluso entonces que sus palabras eran huecas. Horas después, los ejecutores le habían arrancado al niño de los brazos, anotando clínicamente en sus tabletas de datos, el espécimen exhibe marcadores genéticos óptimos. Ella se había abalanzado, destrozando la estructura facial de un oficial antes de ser sometida. Esa resistencia la había marcado como viable para el combate, su primer paso hacia la arena. El rugido de la multitud se intensificó mientras el campeón humano se acercaba. Envuelto en un exoesqueleto que amplificaba su ya considerable musculatura, se movía con una seguridad depredadora. Cada paso era preciso, sin prisa, confiado en la muerte que estaba por llegar. Los nodos de la interfaz neuronal del armazón pulsaban con una luz carmesí a lo largo de su espina dorsal, sincronizados con los latidos de su corazón. Su hoja de ejecución capturaba la dura iluminación de los proyectores superiores, proyectando patrones fracturados sobre el suelo de la arena que danzaban alrededor de su figura arrodillada. El filo irradiaba una distintiva intensidad blanco-azulada que hablaba de perfección molecular. Un arma diseñada no para el combate, sino para la terminación eficiente. Sepra detectó la distintiva firma bioquímica del campeón. El agudo y extraño olor de la transpiración humana mezclado con los matices metálicos del exoesqueleto. Su respiración seguía un ritmo practicado, no por el esfuerzo, sino por la respiración metódica de quien había realizado este deber innumerables veces. Nada de heroísmo, solo ejecución, pensó. La comprensión trajo una serenidad inesperada. Ninguna rabia pulsaba por su sistema circulatorio. Ninguna esperanza parpadeaba en los recovecos de su conciencia. Su pueblo creía que en los momentos finales se podía alcanzar una claridad perfecta. El intrincado patrón de la existencia se revelaba momentáneamente en su totalidad. Siempre había descartado esta enseñanza como una fantasía espiritual. Sin embargo, ahora, enfrentando su fin, experimentó un profundo vacío que de alguna manera se acercaba a la paz. Selló sus párpados internos, sintiendo las partículas de la arena raspar contra las sensibles membranas. No mostraría miedo, aunque dudaba que alguien en el vasto anfiteatro pudiera discernir las sutiles diferencias entre el terror y la resignación en un rostro azul. La cacofonía que la rodeaba comenzó a disminuir, como si se estuviera sumergiendo bajo la superficie de los mares de cristal de Asura. La respiración regulada del campeón, la anticipación sedienta de sangre de la multitud, el zumbido electrónico de los drones de vigilancia, todo se desvaneció en una insignificancia distante. Por un instante, todo fue quietud. Entonces llegó un sonido que no pertenecía, algo casi musical en su pureza, el susurro distintivo del aire desplazado. Sepra abrió los ojos justo cuando la hoja de ejecución se cernía a centímetros de su rostro, lo suficientemente cerca como para ver su propio reflejo distorsionado en la superficie pulida. El campeón se había congelado a mitad de movimiento, su expresión pasando de la confianza a la confusión.
Algo diminuto se crispó en la unión de su cuello y cráneo, un movimiento casi imperceptible, y sus ojos se abrieron con la súbita cognición que pertenece exclusivamente a los moribundos. Su agarre en la hoja falló. El arma cayó con un impacto sordo, incrustándose parcialmente en el suelo de la arena cerca de la rodilla de Sapphira. Un tosco proyectil de madera, hecho a mano con estabilizadores fabricados con materiales recuperados, sobresalía de la base de su cráneo. Sangre, sorprendentemente carmesí contra la estética clínica del Coliseo, comenzó a filtrarse de la herida, trazando finos riachuelos por la espina articulada del exoesqueleto. El campeón se desplomó hacia adelante, rozando a Sepra. El impacto levantó una pequeña nube de sílice que se asentó lentamente sobre su forma inmóvil. Por primera vez en ciclos, quizás por primera vez en la historia del Coliseo, la arena quedó en completo silencio. Miles de espectadores suspendidos en un shock colectivo crearon un silencio tan profundo que parecía poseer peso físico. Incluso el zumbido electrónico del sistema de la arena parecía apagado, como si la propia maquinaria estuviera atónita. La mirada de Sepra trazó la trayectoria del proyectil hacia arriba, escaneando la vasta superestructura del Coliseo. Su visión, evolucionada para detectar movimientos diminutos, no registró nada más que los drones de seguridad y el equipo de monitoreo habituales. Sin embargo, en algún lugar dentro de ese laberinto de materiales compuestos y soportes de fibra de carbono, alguien acababa de alterarlo todo. El silencio persistió solo unos momentos antes de que estallara el caos. Las alarmas de seguridad sonaron con una intensidad penetrante. El shock de la multitud se transformó en un pánico discordante mientras los espectadores corrían en estampida hacia las salidas. Ejecutores con distintivas armaduras de obsidiana irrumpieron en el suelo de la arena. Con las armas en alto, formaron un perímetro alrededor de Sapphira y el campeón caído. Pero no fue extraída de la arena por los ejecutores. Un agarre firme la tomó por la parte superior del brazo, arrastrándola de lado hacia un conducto de mantenimiento oculto detrás de un panel que se había deslizado para abrirse en la pared de la arena. El panel se selló detrás de ellos, amortiguando el creciente pandemonio hasta convertirlo en un estruendo distante. «¡Muévete!». La voz era humana, urgente e inesperadamente ordinaria. Su rescatador era tan común que resultaba funcionalmente invisible. El tipo de rostro que las multitudes pasan por alto de forma natural. Llevaba un mono de técnico muy gastado, manchado de lubricante y marcado con la insignia del mantenimiento del Coliseo. Un aparato de soldadura descansaba sobre su frente, apartando un desaliñado cabello castaño. Una de sus mejillas exhibía un persistente tic neuromuscular, un movimiento rítmico bajo la piel que se intensificaba cada vez que miraba hacia el panel sellado. «Soy Taran», dijo mientras se movían apresuradamente a través de un estrecho pasaje que desprendía el distintivo olor a ozono y refrigerante térmico, el olor característico de la infraestructura del Coliseo. A diferencia de los elegantes y asépticos pasillos de arriba, estos túneles de mantenimiento eran espacios crudos y utilitarios, raramente vistos por alguien fuera del personal técnico. «¿Por qué?», logró preguntar Sepphira, su voz rasposa por el desuso. A los prisioneros no se les animaba a hablar. «Porque lo que están haciendo no está bien», respondió él, con voz baja y urgente. «He estado observando. Eres la única que se negó a matar cuando se le dio la oportunidad. Tu tercer combate, contra el prisionero Draxar. Lo tenía sometido, la hoja en su garganta. Dudaste». Ella recordó que la enorme criatura de 4 brazos la había mirado con una inteligencia inconfundible, con miedo, con una súplica silenciosa de misericordia. La multitud había exigido la ejecución. Ella se había retirado. No podía seguir observando sin actuar. Continuó Taran, guiándola alrededor de un cruce donde el vapor refrigerante se escapaba de las válvulas de regulación de presión. Sus ojos se desviaron, algo oscuro cruzó por sus facciones. «No después de lo que he ayudado a construir». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sapphira. La estructura facial de Taran se tensó. «Diseñé los sistemas de regulación atmosférica para los laboratorios, instalé las redes de distribución de energía. Me decía a mí mismo que simplemente estaba cumpliendo mi función, que no era responsable de lo que ocurría detrás de esas cámaras selladas». Su voz se volvió amarga.
Pero los sonidos se filtraban a través de mis sistemas de ventilación. Simplemente elegí no reconocerlos. Sus manos temblaron ligeramente mientras sorteaba otra interfaz de seguridad. 3 ciclos trabajé en esos sistemas. 3 ciclos de ignorancia deliberada, hasta el mes pasado, cuando descubrí el artefacto de un niño en uno de los filtros de partículas. Una pequeña figura tallada que se parecía a uno de los tuyos. La miró. Ahí fue cuando dejé de fingir. Navegaron más profundamente en la subestructura del Coliseo a través de pasajes que se volvían cada vez más confinados y peor mantenidos. La mano dañada de Sapphira pulsaba con cada latido del corazón, pero se obligó a mantener el ritmo. Taran navegaba por los túneles laberínticos instintivamente, sin dudar nunca en las intersecciones, deteniéndose ocasionalmente para eludir las medidas de seguridad con una eficiencia practicada. No confiaba en él, pero lo seguía. Demasiado herida para resistir, demasiado agotada para luchar, y en algún lugar bajo la fatiga y el dolor, la curiosidad parpadeó. ¿Por qué un humano arriesgaría todo por una prisionera alienígena? Después de lo que parecieron horas, llegaron a una pequeña cámara que parecía ser el espacio de trabajo privado de Taran. El espacio era reducido, pero meticulosamente organizado, con herramientas suspendidas en soportes de pared y componentes clasificados en contenedores etiquetados. Una compacta plataforma para dormir ocupaba una esquina. Múltiples pantallas cubrían una pared, mostrando diversas transmisiones de todo el complejo del Coliseo. «Siéntate», le indicó, señalando la plataforma para dormir. «Déjame examinarte la mano». Sepra dudó, luego extendió lentamente su miembro dañado. 3 de sus 7 dedos habían sido aplastados durante el combate. La membrana exterior se había fracturado, revelando el tejido bioluminiscente debajo. Taran examinó la herida con desapego clínico, luego recuperó un botiquín médico de debajo de un banco de trabajo. «No tengo formación médica», admitió, «pero he tratado suficientes heridas como para entender los procedimientos fundamentales. Esto te va a doler». Le dolió, pero Sapphira permaneció en silencio mientras se limpiaba, reposicionaba y vendaba sus dedos rotos. Cuando terminó, le ofreció un recipiente con agua y un paquete de nutrientes, el sustento estándar de la arena, pero ella no había consumido nada en 2 ciclos. Mientras comía, la entrada de la cámara se abrió con un silbido. Sapphira se tensó, preparada para defenderse a pesar de sus heridas, pero Taran levantó una mano en señal de tranquilidad. «Es solo Veylan», dijo. «Está con nosotros». Un ejecutor de seguridad entró, su uniforme llevaba la insignia de la seguridad interna del Coliseo. Era más joven que Taran, con rasgos afilados y ojos alerta que evaluaron rápidamente a Sapphira. «Así que esta es la luchadora», dijo, quitándose el casco. «Una decisión peligrosa traerla aquí». «Un riesgo necesario», replicó Taran. «Ella es la prueba que necesitamos». Veylan se encogió de hombros. «Tu decisión, pero tenemos que movernos pronto. Están ampliando los parámetros de búsqueda. No tardarán en investigar los sectores de mantenimiento». Le lanzó un módulo de acceso de seguridad a Taran. «Esto te dará entrada al cuadrante este. He desactivado temporalmente la vigilancia en esa ruta durante las próximas 2 horas. Después de eso, tendréis que proceder por vuestra cuenta hasta mi próximo turno de servicio». «Agradecemos tu ayuda, Veylan», dijo Taran. «No lo olvidaremos». Después de que Veylan se fuera, Sepra preguntó, más directamente esta vez, estudiando las expresiones de Taran en busca de engaño, «¿por qué ayudarme?». Taran guardó silencio por un momento, sus manos devolviendo metódicamente los suministros médicos a sus lugares designados. Cuando finalmente respondió, su voz había perdido su urgencia, reemplazada por algo más tranquilo, más resignado. «Yo mantengo los sistemas ambientales, reparo las barreras de seguridad, mapeo los conductos de mantenimiento. Soy insignificante. Esa ha sido mi realidad durante toda mi existencia». Sus manos se detuvieron. «Mi progenitor mantuvo el Coliseo antes que yo. Nunca cuestionó nada. Cuando heredé su puesto, seguí el mismo patrón. Simplemente mantenía los sistemas operativos, pasaba desapercibido». La miró,
su mirada de repente intensa. Pero entonces empecé a notar inconsistencias, patrones, discrepancias en los manifiestos de prisioneros, requisiciones de recursos que no correspondían al número oficial de combatientes. Se movió hacia la pared de pantallas, introdujo una secuencia en una interfaz de control. Las pantallas cambiaron, mostrando metraje de archivo, esquemas, flujos de datos. Observa, dijo, señalando un diagrama de flujo que apareció en la pantalla central. Cada no humano que pasa por el sistema del Coliseo, independientemente de la victoria o la derrota, desaparece después. Procesado, requisitado. Esas son las designaciones oficiales. Sapira se levantó, ignorando el dolor que le recorría el cuerpo, y se acercó a las pantallas. Examinó registros de combate, informes de terminación, esquemas de las instalaciones. Un patrón oculto emergió de la información aparentemente inconexa. Un protocolo sistemático de eliminación. Esto no es simplemente un espectáculo, dijo Taran, su voz apenas un susurro. Es un mecanismo de filtrado, una instalación de procesamiento. Están usando el Coliseo para identificar rasgos genéticos específicos, capacidades específicas entre las especies no humanas. Aquellos que demuestran potencial son cosechados. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, fea y cruda. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Sepra, su mente corriendo para procesar las implicaciones. Porque si tú desapareces, borrarán incluso tu designación, respondió Taran. Borrarán todo lo que fuiste como si nunca hubieras existido. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, y ya no puedo permitir eso. Ya no. Sepra miró fijamente las pantallas, la evidencia de un sistema diseñado para procesar seres sintientes como recursos. Un sistema que casi la había reclamado. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, volviéndose para mirarlo directamente. Ayúdame a exponerlo, respondió él simplemente. Ayúdame a obligar a todos a presenciar la verdad. Comenzaron con pequeñas infiltraciones. Taran accedió a canales de comunicación olvidados, eludiendo los protocolos de seguridad al explotar anulaciones de mantenimiento que no se habían actualizado en ciclos. Sepra, a medida que sus heridas comenzaban a sanar, utilizó su entrenamiento de combate para navegar por áreas restringidas, reuniendo pruebas donde Taran no podía aventurarse. Uno de sus descubrimientos más valiosos llegó cuando Sapira se infiltró en un archivo sellado que contenía registros que se remontaban a los primeros días del Coliseo. Los archivos revelaron que la instalación había sido diseñada originalmente como un centro de investigación xenobiológica, supuestamente dedicado a comprender y fomentar la cooperación entre especies. La hegemonía había pervertido gradualmente su propósito, transformando la investigación científica en explotación sistemática. El combate en la arena se había introducido como un medio para evaluar la calidad del espécimen antes de la cosecha, el entretenimiento enmascarando la atrocidad. Taran, mientras tanto, había establecido contacto con una red de trabajadores de mantenimiento en múltiples instalaciones de la hegemonía. La corrupción, al parecer, se extendía mucho más allá de un solo coliseo. Operaciones similares existían en docenas de mundos, todas alimentando material biológico a una iniciativa de investigación central llamada Protocolo Quimera. Los archivos describían patógenos armados diseñados para atacar marcadores genéticos específicos. Guerra biológica a una escala sin precedentes. Un ciclo, mientras se deslizaba por el pasillo de transferencia de prisioneros, escuchó una lucha en una de las celdas de detención. A través del estrecho puerto de observación, vio a un prisionero, un enorme guerrero Draxar con 4 brazos musculosos, que sujetaba a un joven humano contra la pared. El humano vestía un uniforme de ejecutor, pero apenas era postadolescente, quizás de 16 estaciones de edad. Su rostro palideció de terror mientras las manos del prisionero se apretaban alrededor de su garganta. «Ejecutaron a mi clan», gruñó el Draxar. «Ahora me llevo a uno de los suyos». Sepra no dudó. Anuló el mecanismo de la puerta y entró. «Suéltalo», ordenó. El Draxar se volvió, la sorpresa suplantando momentáneamente a la ira. «Tú, la luchadora azul. ¿Por qué defiendes a este engendro humano? No es tu adversario»,
dijo ella con calma, aunque sus músculos se tensaron para un posible combate. Es tan prisionero como tú, solo que lleva una restricción diferente. Él custodia el camino hacia las cámaras de la muerte, rugió el Draxar. Es cómplice. El joven guardia, todavía inmovilizado contra la pared, jadeó unas palabras a través de su tráquea constreñida. No sabía lo que ocurría dentro. Seguía los protocolos de asignación. Sepra se acercó. Si lo matas, te conviertes en lo que ellos desean que seas. Un asesino, un salvaje. Valida su propaganda. La justicia exige sangre, insistió el Draxar, pero su agarre se aflojó marginalmente. La justicia exige transformación, replicó Sepra. Y la transformación requiere testigos. Permítele sobrevivir y observar lo que han perpetrado. Deja que se convierta en un testimonio en su contra. Durante un largo momento, el Draxar permaneció inmóvil. Luego, con un sonido gutural de concesión renuente, soltó al guardia, que se desplomó en el suelo, jadeando y tosiendo. Más vale que tu sabiduría justifique su existencia continuada. Azul, retumbó el Draxar. Sepra ayudó al joven guardia a ponerse de pie. ¿Cuál es tu designación? Narik, respondió él con voz ronca. Narik, lo que has presenciado aquí, recuérdalo. Cuando llegue el momento de la decisión, tendrás que determinar qué camino sigues. El joven asintió, sus ojos abiertos con confusión y una comprensión incipiente. Los dejó a ambos allí, continuando su misión, pero el encuentro persistió en sus pensamientos. La transformación requeriría más que exponer la verdad. Requeriría romper ciclos de venganza, descubrir la misericordia en medio de una ira justificada. Extrajo un núcleo de memoria de la sección del laboratorio, un diminuto dispositivo que contenía procedimientos grabados realizados en prisioneros anteriores. Las imágenes eran horribles. Intervenciones quirúrgicas realizadas en sujetos conscientes, material biológico cosechado, resultados de pruebas meticulosamente documentados. ¿Por qué?, le preguntó a Taran un ciclo después de revisar un metraje particularmente perturbador. ¿Qué propósito podría tener esto? Bioarmas, respondió él sombríamente. Patógenos específicos para humanos, diseñados usando plantillas biológicas no humanas. El Coliseo les ayuda a identificar especies con rasgos particularmente valiosos: regeneración, producción de toxinas, resistencia a la radiación. Están construyendo un arsenal. Lo que Taran no le dijo de inmediato, lo que reveló solo después de varios ciclos más de investigación, fue que las bioarmas no eran meramente teóricas. La hegemonía ya había desplegado versiones tempranas contra colonias exteriores rebeldes. Asentamientos enteros habían sido erradicados. Los incidentes se registraron como brotes patógenos naturales en los informes oficiales. Las víctimas se contaban por millones. Pasaron los ciclos mientras acumulaban pruebas, reconstruían la verdad y planeaban su revelación. Alternaban periodos de descanso, perpetuamente vigilantes para no ser descubiertos. Durante los intervalos de calma, aprendieron el uno del otro, no a través de preguntas directas, sino a través de las revelaciones naturales que surgían de un propósito compartido. Sapira descubrió que Taran nunca había quitado una vida, nunca había participado en un combate. Era precisamente lo que parecía: un técnico, un especialista en sistemas, alguien que comprendía los mecanismos y sus operaciones. Poseía una intuición para los patrones, para las conexiones que otros pasaban por alto. Ella comenzó a reconocer los sutiles indicadores de su ansiedad: la mayor frecuencia de su tic facial, la forma en que reorganizaba sus herramientas cuando estaba estresado. Una noche, mientras trabajaban en la modificación de un transmisor de difusión, Taran reveló más de su pasado. Sus padres habían sido simpatizantes de la resistencia durante los primeros días de la expansión de la hegemonía. Habían sido ejecutados por distribuir materiales sediciosos, relatos veraces de la agresión de la hegemonía en los mundos fronterizos. Taran, con solo 8 estaciones de edad en ese momento, se había salvado, pero fue asignado a programas de trabajo institucional. Su aptitud técnica finalmente lo había llevado al Coliseo, donde sus habilidades eran valoradas,
incluso mientras su espíritu era aplastado metódicamente. Me enterré en sistemas y circuitos, le dijo, sus manos trabajando delicadamente en los componentes del transmisor. Eran predecibles, lógicos. A diferencia de las personas. Su tic facial se intensificó mientras hablaba. Durante ciclos, me convencí de que mi trabajo estaba separado de sus atrocidades, que mantener la filtración de aire o la distribución de energía no me hacía cómplice. Su mano se detuvo. Estaba equivocado. Taran aprendió sobre el mundo de ella, aniquilado en lo que los humanos llamaban una iniciativa de pacificación, sobre su entrenamiento como centinela, una guardiana del conocimiento, sobre el juramento que había hecho de nunca extinguir la vida innecesariamente. Un voto que había mantenido incluso en el Coliseo, una decisión que finalmente había resultado en su derrota. Los centinelas no éramos guerreros, explicó mientras trabajaban. Éramos preservadores, guardianes de nuestra memoria colectiva, nuestro conocimiento científico, nuestro legado cultural. Cada centinela memorizaba una porción específica de nuestra historia o conocimiento, convirtiéndose en un archivo viviente. Tocó los intrincados patrones de bioluminiscencia que se arremolinaban en sus antebrazos. Estos no son decorativos. Son codificaciones mnemónicas, almacenamiento de datos dentro del tejido vivo. Incluso ahora, llevo los registros astronómicos completos del hemisferio sur de Asura, que abarcan 2.000 ciclos. Cuando hubieron reunido suficientes pruebas, crearon una única grabación. Predominantemente silenciosa. Solo rostros, miedo, dignidad silenciosa, enfrentando el horror. La realidad del Coliseo despojada de espectáculo y revelada como exterminio industrializado. Al final, Sapphira miró a la lente, sus grandes ojos reflejando la luz de la grabación, y dijo, ahora nos veis. Elegid. 4 palabras. Un desafío y una súplica. Llegó el día de la transmisión, el día de la ceremonia del campeón, cuando el nuevo campeón del Coliseo descendería para reclamar las armas ceremoniales de su posición. Todo el complejo estaría observando, desde el trabajador de mantenimiento más bajo hasta el oficial más alto de la hegemonía. Representaba su única oportunidad de llegar a todos simultáneamente. Las manos de Taran temblaban ligeramente mientras conectaba los circuitos finales de su transmisor improvisado. Una vez que active esta secuencia, no hay vuelta atrás a nuestra existencia anterior, dijo. Si fallamos, ya estamos condenados, completó Sapphira por él. Estábamos condenados desde el momento en que me sacaste de la arena. Él asintió, inhaló profundamente e inició la secuencia de activación. Por un tenso momento, no pasó nada. Luego, las pantallas a su alrededor parpadearon, mostrando la arena principal donde comenzaba la ceremonia. Las enormes pantallas de visualización que rodeaban el suelo del Coliseo se oscurecieron momentáneamente mientras su señal interceptaba el sistema de transmisión. Pero en lugar de combate, en lugar de la pompa y el ritual de la ceremonia del campeón, las pantallas mostraban cadáveres, docenas de cuerpos azul rotos, el pueblo de Sapphira, dispuestos en mesas de laboratorio. Imágenes clínicas de disección y extracción. Metraje de sujetos vivos sometidos a procedimientos sin anestesia. Por primera vez, los espectadores presenciaron que su entretenimiento era una instalación de ejecución. Que el espectáculo que celebraban ocultaba un horror más allá de la imaginación. Está funcionando, susurró Taran, su rostro iluminado por el resplandor de los monitores. Observa. Lo están presenciando. Todos ellos. En las pantallas, podían ver la reacción de la multitud. Shock, confusión, horror creciente. Oficiales de la hegemonía luchando por recuperar el control del sistema de transmisión. Ejecutores que parecían inseguros, algunos bajando sus armas mientras miraban las imágenes. Hemos tenido éxito, dijo Sepra, permitiéndose un momento de esperanza. Ya no pueden ocultarlo. El panel de comunicaciones de Taran se iluminó con señales entrantes. Otros se están uniendo a nuestro esfuerzo. Equipos de mantenimiento de los niveles inferiores, incluso algunos miembros del personal de seguridad. Están proporcionando acceso a áreas restringidas. Por un breve y emocionante momento,
Pareció que todo el sistema se estaba desmoronando bajo el peso de la verdad revelada. Sepra y Taran intercambiaron una mirada de triunfo cauteloso. Entonces, sin previo aviso, todas las pantallas se oscurecieron. El panel de comunicaciones se enmudeció. La iluminación de emergencia en su escondite parpadeó y se apagó, sumiéndolos en la oscuridad. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sepra, su bioluminiscencia natural proporcionando la única luz en la cámara. Taran manipulaba frenéticamente el panel inactivo. No es solo nuestra transmisión. Es todo. Han iniciado un apagado completo del sistema. Están dispuestos a desactivar todo el complejo solo para detenernos. Puedes restaurar la funcionalidad. No desde esta ubicación. Necesitaríamos. La entrada a su escondite se abrió de golpe, revelando a Weyland silueteado contra la iluminación de emergencia del pasillo. Detrás de él había un escuadrón de fuerzas de seguridad de la hegemonía con equipo táctico completo. Te advertí que era peligroso, dijo Weyland, su voz sin emoción. Deberías haberte quedado con tus sistemas, Taran. Tú, suspiró Taran, la comprensión y la traición inundando sus facciones. Tú activaste el apagado. Weyland se encogió de hombros. La hegemonía recompensa la lealtad y castiga a los traidores. Se hizo a un lado, haciendo un gesto al equipo de seguridad. Están a su disposición. El supervisor los quiere vivos para una ejecución pública. La traición golpeó a Sepra con fuerza física. Weyland había sido su aliado, su informante, el que había proporcionado códigos de acceso y horarios de seguridad. Su traición no solo los había puesto en peligro. Había comprometido a toda su red de simpatizantes en todo el complejo. Mientras el equipo de seguridad avanzaba, con las armas en alto, el entrenamiento de combate de Sapira afloró. Evaluó ángulos, vulnerabilidades, posibles armas improvisadas. Pero las probabilidades eran abrumadoras. 6 ejecutores fuertemente blindados en un espacio confinado, con Weyland bloqueando la única salida. Lo siento, susurró Taran a su lado, la desesperación evidente en su voz. Confié en él. La confianza no fue tu error, replicó ella en voz baja. Creer que permitirían que la verdad existiera, sí lo fue. El pánico estalló inmediatamente en todo el Coliseo. Los ejecutores se apresuraron a cortar las transmisiones, pero Taran lo había anticipado, activando nodos de respaldo en todo el complejo que continuaron la transmisión. Los oficiales de la hegemonía ladraban órdenes, intentando mantener el control de la situación que se intensificaba. La multitud permaneció congelada. Su atmósfera de celebración se transformó en shock, luego en repulsión. Entonces alguien, un trabajador de mantenimiento en las gradas inferiores, arrojó su herramienta al suelo de la arena. El impacto resonó en el repentino silencio. Traidor. La voz de un oficial de la hegemonía cortó el silencio. Sacó su arma de servicio y disparó. El trabajador de mantenimiento se desplomó, una abertura cauterizada en su pecho, humeando ligeramente. La multitud jadeó colectivamente. Por un momento, pareció que la rebelión terminaría antes de empezar. Entonces, una mujer con el uniforme de seguridad de la arena dio un paso adelante. Miró al trabajador caído, luego al oficial, su expresión fija en una sombría determinación. Lenta, deliberadamente, se quitó el casco y lo dejó caer. Luego, su arma siguió, resonando junto a la primera. El oficial redirigió su arma hacia ella. El siguiente también muere, gritó, su voz resonando en la ahora silenciosa arena. La mujer no se inmutó. Simplemente se quedó allí, desarmada, esperando. El dedo del oficial se tensó en el mecanismo del gatillo. Otra arma resonó en el suelo. Luego otra, y otra. Como una precipitación, comenzaron a caer. Docenas, luego cientos de armas descartadas por guardias, trabajadores y espectadores por igual. Cada persona que se desarmaba se mantenía erguida, con los ojos fijos en el oficial, eligiendo el sacrificio sobre la complicidad. El oficial bajó su arma, abrumado por la ola silenciosa de desafío. Mientras tanto, en lo profundo de los niveles de mantenimiento, Sepira hizo su movimiento.
Mientras el equipo de seguridad avanzaba hacia el espacio de trabajo de Taran, ella activó el protocolo de ventilación de emergencia que Taran había modificado. Al instante, la cámara se inundó de un vapor denso y opaco. En la confusión momentánea, agarró el brazo de Taran y lo arrastró hacia un panel de acceso oculto que él le había mostrado. Una ruta de escape de emergencia que había preparado precisamente para esta contingencia. Pero los otros, protestó él mientras ella lo forzaba a través de la estrecha abertura. La red. Conocían los riesgos, replicó ella, siguiéndolo hacia el estrecho conducto de mantenimiento. Ahora necesitan que sobrevivamos. Los gritos enfurecidos de Beylan resonaron detrás de ellos mientras se arrastraban por el estrecho pasaje, emergiendo 2 niveles más abajo en un nodo de distribución de energía auxiliar. Las alarmas sonaban en todo el complejo. Los protocolos de emergencia habían sellado la mayoría de las rutas de acceso regulares. Pero el conocimiento íntimo de Taran sobre la infraestructura del Coliseo proporcionaba caminos alternativos. Tenemos que llegar al centro de procesamiento central, dijo, orientándose en el corredor tenuemente iluminado. Si podemos acceder a los sistemas primarios, quizás aún podamos completar la transmisión a la red externa. Sepra y Taran observaban desde su posición oculta, apenas respirando mientras la transformación que habían iniciado comenzaba a desarrollarse. Pero su triunfo fue momentáneo. La entrada a su escondite estalló hacia adentro, arrancada de sus soportes por fuerzas de seguridad blindadas. Entraron en tropel en el pequeño espacio, con las armas en alto. Detrás de ellos se encontraba una figura alta con el ornamentado uniforme del comando del Coliseo, el propio supervisor Kael, sus facciones contorsionadas por la rabia. «Traidores», escupió, haciendo una señal a sus ejecutores. Los guardias se movieron con una eficiencia brutal. Sepra luchó, pero sus heridas no habían sanado por completo, y fue rápidamente sometida. Taran nunca tuvo la oportunidad de resistir. Un disruptor neural en su espalda lo incapacitó al instante. Fueron arrastrados de su escondite a través de los túneles de mantenimiento y hasta el suelo de la arena. Las pantallas todavía mostraban su transmisión, aunque los técnicos trabajaban frenéticamente para recuperar el control del sistema. La multitud, ahora inquieta e incierta, observaba cómo Sapphira era forzada a arrodillarse. Taran fue colocado a su lado, la sangre fluía de una laceración sobre su ojo. Ante ellos se encontraba el supervisor del Coliseo, su hoja ceremonial grabada con antiguos símbolos de su cargo. La elevó lentamente sobre el cuello de Taran, su voz resonando en la ahora silenciosa arena. Por perturbar el orden, por traición, por engaño, la sentencia es la terminación. Sepra luchó por ponerse de pie, el dolor irradiando por su cuerpo. Sangre luminiscente goteaba de su labio partido, brillando débilmente con la bioluminiscencia característica de su especie. «Él es humano», dijo, su voz más fuerte de lo que se sentía. El supervisor hizo una pausa, la hoja aún levantada. «Sí, un traidor a su especie». «No». Sepra se enderezó, enfrentándolo directamente. «Él representa lo mejor de vosotros». El rostro del supervisor se torció en una expresión de desprecio. «Sentimentalismo», se burló, levantando la espada más alto, preparándose para el golpe mortal. Pero de nuevo, un susurro en el aire. Una flecha, recta y precisa. Golpeó la hoja de la mano del supervisor con una precisión imposible, enviándola a girar por el suelo de la arena. Todos se volvieron hacia el origen del proyectil. En un soporte estructural muy por encima del suelo de la arena, un niño humano, de no más de 2 estaciones de edad, se balanceaba precariamente en la estrecha viga. Sostenía un arco improvisado hecho con tuberías de composite y alambre de mantenimiento, ya colocando otra flecha. Sepra examinó las flechas en su carcaj más de cerca. No eran simplemente hechas a mano. Estaban fabricadas con componentes del propio Coliseo. Fragmentos de la plataforma ceremonial, esquirlas de barreras de la arena dañadas, incluso lo que parecían ser trozos de restricciones de prisioneros, todo transformado en instrumentos de liberación. «Vi su transmisión», gritó, su voz juvenil pero firme. «Yo también soy humano, y me niego a permanecer en silencio».
El supervisor gruñó una orden a sus guardias, señalando al niño. Antes de que pudieran levantar sus armas, otra flecha golpeó el suelo a sus pies. «Considerad eso una advertencia», gritó el niño. «Vosotros poseéis armas de energía y disruptores neurales», gritó Sépira, encontrando fuerza en el coraje del niño. «Nosotros tenemos madera y alambre, pero nuestra puntería es más certera porque luchamos por la verdad». En ese momento de vacilación, algo en la multitud cambió. Un murmullo que creció hasta convertirse en un rugido. La gente comenzó a moverse, no alejándose de la arena como antes, sino hacia ella. Trabajadores, asistentes, incluso algunos ejecutores de bajo rango, irrumpieron en el suelo de la arena. El caos estalló, pero a diferencia de la mayoría de los levantamientos, la multitud no se retiró del peligro. Avanzó hacia él. Rodearon a Sépira y Taran, formando una barrera protectora entre ellos y las fuerzas del supervisor. En todo el complejo, las celdas de contención se abrieron. Los prisioneros emergieron, sin armas, pero ya no intimidados. Muchos estaban heridos, debilitados por su cautiverio, pero se movían con la energía desesperada de aquellos a quienes no les quedaba nada que perder. Taran, todavía aturdido por el disruptor neural, pero consciente, comenzó a organizar la resistencia. Su conocimiento de los sistemas del Coliseo resultó invaluable. Dirigió a grupos para asegurar puntos de acceso clave, desactivar medidas de seguridad y liberar a más prisioneros. Los pasillos se convirtieron en campos de batalla fragmentados. No todos los prisioneros liberados siguieron el ejemplo de contención de Sapira. Cerca de uno de los puestos de control de seguridad, un enorme prisionero reptiliano había acorralado a un grupo de jóvenes ejecutores. «Los traidores merecen la extinción», gruñó, avanzando hacia los aterrorizados guardias que habían descartado sus armas y se habían rendido. Sus garras, evolucionadas para penetrar la densa vegetación de su mundo natal, resultaron igualmente efectivas contra la armadura corporal y la carne. «Detente». Sapira se interpuso entre el prisionero y sus víctimas previstas. Se rindieron. Eligieron dejar de luchar. No mostraron piedad a mi nido, siseó el reptiliano, sus placas dérmicas erizándose de rabia. ¿Por qué debería yo mostrarles piedad a ellos? Porque debemos trascender sus métodos, respondió ella, negándose a ceder. O simplemente sustituiremos una crueldad por otra. Por un tenso momento, pareció que el prisionero la atacaría también. Luego, lentamente, sus placas dérmicas se asentaron. ¿Qué quieres que haga con ellos? Confinarlos. Tratarlos como desearíamos haber sido tratados, dijo ella. Deja que sean testigos de cómo es realmente la justicia. El reptiliano gruñó pero asintió, dirigiendo a los guardias a una cámara de almacenamiento en lugar de ejecutarlos. Mientras se alejaban, Sépira notó que Taran observaba desde cerca, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. No todos responderán a la razón, dijo él en voz baja cuando ella se acercó. Entonces persistiremos hasta que lo hagan, replicó ella. ¿O qué propósito tiene todo esto? Su conversación fue interrumpida por una explosión que reverberó a través del corredor. Los refuerzos de la hegemonía habían roto una de las barricadas. El conflicto estaba lejos de terminar. Sapira dio un paso adelante, pero vaciló de repente, sus heridas y el agotamiento finalmente la abrumaron. Taran la sostuvo antes de que colapsara, soportando su peso contra su costado. «Puedo continuar sola», insistió ella, aunque sus miembros temblaban de fatiga. «No sola», respondió él simplemente. Ajustó su posición, soportando más de su peso. «No permitiré que caigas». Por un momento, ella se permitió apoyarse en él. Este humano que había arriesgado todo por un principio. Había confianza en el gesto, no solo en sus intenciones, sino en su fuerza, en su voluntad de compartir su carga. No era romántico ni sentimental. Era supervivencia, compañerismo, la verdad fundamental de que ninguno de los dos tendría éxito por separado. Ella asintió una vez y juntos se movieron hacia los sonidos del conflicto, cada uno apoyando los pasos del otro. Su confrontación final ocurrió en el corazón del Coliseo. Las fuerzas de la hegemonía,
reagrupándose tras el shock inicial, habían desplegado refuerzos. Soldados blindados con armas de energía formaron un perímetro, estrechándose gradualmente alrededor de la rebelión. Taran lideró un grupo que había logrado acceder a los controles ambientales del Coliseo, creando zonas de oscuridad impenetrable, inundando secciones con un vapor inofensivo pero desorientador. Sepa coordinó a los prisioneros, utilizando sus diversas capacidades para obtener la máxima ventaja. Las especies que podían percibir en la oscuridad se convirtieron en guías. Aquellas con armaduras naturales formaron formaciones protectoras. Pero a pesar de sus esfuerzos, estaban siendo obligados a retroceder. Sapira se encontró una vez más en el centro de la arena, defendiendo a un grupo de rebeldes heridos mientras las fuerzas de la hegemonía se acercaban. Luchó con una intensidad desesperada, pero era una contra muchos. Y de nuevo, un golpe en su mano herida envió oleadas de agonía por su brazo. Cayó sobre una rodilla, momentáneamente vulnerable. Un oficial de la hegemonía dio un paso adelante, levantando su hoja sobre ella. De nuevo, una hoja se cernía sobre ella, pero esta vez algo era diferente. El niño del arco había descendido de la superestructura y ahora luchaba junto a los rebeldes. Había agotado sus flechas, pero aún llevaba su arco improvisado. Mientras Sapira estaba arrodillada e indefensa, él le arrojó el arco, un gesto de esperanza desesperada. Ella lo atrapó con su mano ilesa. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Observó la hoja comenzando su arco descendente, vio el arco en su mano, notó una flecha abandonada incrustada en una barrera cercana. Con un movimiento fluido, extrajo la flecha, la colocó y tensó la cuerda del arco. Pero ahora una flecha, la tercera, esta vez suya, liberada por su propia mano. El proyectil golpeó al oficial en el hombro. Un disparo incapacitante, no letal. Él retrocedió tambaleándose, soltando su arma, mirándola con sorpresa. La interrupción momentánea proporcionó a los rebeldes la apertura que necesitaban. Se abalanzaron, abrumando a las fuerzas restantes de la hegemonía por pura ventaja numérica. La batalla por el complejo del Coliseo continuó durante días. Llegaron refuerzos de la hegemonía, pero se encontraron enfrentando no solo a prisioneros escapados y trabajadores rebeldes, sino a un número creciente de ciudadanos que habían presenciado la transmisión y habían elegido su lealtad. La verdad, una vez revelada, no podía ser contenida. A medida que la rebelión se extendía, encontró aliados inesperados. Naves mercantes de sistemas neutrales, al enterarse del levantamiento, comenzaron a entregar suministros y voluntarios. Varios prominentes científicos de la hegemonía, incómodos desde hacía tiempo con la dirección de su investigación, desertaron con valiosos datos sobre el programa de bioarmas. Información que resultaría crucial en el desarrollo de contramedidas. Y lo más significativo, la transmisión había llegado a otros mundos de la hegemonía. Llegaron informes de levantamientos similares en instalaciones de todo el espacio controlado. La rebelión del Coliseo había encendido algo mucho más grande de lo que nadie había previsto. Un fallo sistémico en cascada en los mecanismos de opresión. 7 ciclos después de la transmisión inicial, la última fortaleza de la hegemonía dentro de la ciudad se rindió. El complejo que había albergado el Coliseo ya no estaba controlado por la hegemonía. Taran se recuperaba en una instalación médica improvisada, recuperándose de las heridas sufridas durante el asalto final. Sepa se sentó a su lado, sus propias heridas vendadas pero sanando. Apenas se habían comunicado desde que terminó la lucha, ambos demasiado exhaustos, demasiado abrumados por lo que habían iniciado. «Lo logramos», dijo él finalmente, su voz cansada pero satisfecha. «No», respondió ella, mirando hacia la abertura por donde entraba la luz natural. Luz solar real, no la iluminación artificial del Coliseo. Esto apenas está comenzando. Se levantó, moviéndose con rigidez pero con propósito, y se dirigió al exterior. Una multitud se había reunido en la plaza frente al antiguo complejo del Coliseo. Miles de seres, humanos y no humanos por igual, esperando bajo la brillante luz de la mañana. Sepa vaciló en la entrada, repentinamente abrumada. Su mano, la que había sido destrozada en la arena, ahora curada,
pero aún con la evidencia de ese conflicto, comenzó a temblar. Esta gente la buscaba para que los guiara, para que les diera dirección, esperanza. ¿Qué sabía ella de reconstruir mundos? Había sido una centinela, una protectora, luego una prisionera. No una líder. Su respiración se aceleró, se volvió superficial. El peso de las expectativas la oprimía como lo había hecho una vez el rugido de la multitud en la arena. Sintió un contacto en su muñeca. Taran, de pie a su lado, su expresión mostraba preocupación. No puedo cumplir este papel, susurró, demasiado bajo para que nadie más que él lo oyera. No soy lo que creen que soy. Ya elegiste tu camino, dijo él, sus dedos estabilizando suavemente su mano temblorosa. Cuando te negaste a matar en el Coliseo. Cuando luchaste para proteger a otros en lugar de a ti misma. Cuando lanzaste esa flecha. Sus ojos se encontraron con los de ella. No necesitas ser perfecta. Necesitas ser auténtica. Diles lo que ya nos has demostrado. Ella inhaló profundamente, sintiendo que el temblor en su mano comenzaba a disminuir bajo su contacto. Tú elegiste, dijo él simplemente. Ahora ayúdalos a elegir a ellos también. Sepa asintió, enderezando su postura. Caminó hacia el centro de la plaza. La multitud se apartó para ella, guardando silencio a su paso. Se detuvo en una pequeña plataforma elevada que se había construido durante la noche y subió lentamente los escalones. Por un momento, simplemente observó los rostros reunidos. Antiguos prisioneros, trabajadores de mantenimiento, ciudadanos que se habían unido a la rebelión, incluso algunos antiguos guardias que habían descartado sus armas cuando se reveló la verdad. Luego levantó una flecha, uno de los proyectiles de madera que lo había iniciado todo. Esto no es un arma, dijo, su voz resonando en la plaza silenciosa. Es un símbolo, un recordatorio de que la acción más pequeña en el momento preciso puede transformarlo todo. Bajó la flecha, mirando directamente a la multitud. No somos recursos. Estamos vivos. Todos nosotros, independientemente de nuestros orígenes, independientemente de nuestras diferencias. La hegemonía clasificó a algunos de nosotros como especímenes para ser cosechados, a otros como herramientas para ser utilizadas. Se equivocaron. Su voz se fortaleció. Y recuerdo a todos los que regresaron al polvo cósmico. Aquellos que perecieron en el Coliseo, aquellos que fueron llevados a los laboratorios, aquellos que nunca recibieron designaciones en los registros de la hegemonía. Los honraremos a todos, no con monumentos o memoriales, sino en la civilización que construimos ahora. Una civilización donde tales atrocidades nunca puedan volver a ocurrir. La multitud permaneció en silencio por un momento, luego estalló en un sonido que no era ni celebración ni aplauso, sino algo más profundo. Una afirmación colectiva. Una promesa. Un ciclo después del levantamiento, el planeta cambió oficialmente su designación. Ya no era solo Yes, una clasificación que reducía un mundo entero a su función dentro del sistema de la hegemonía. Ahora era Nova Libertas, nombrado por la libertad que había sido reclamada. En la plaza central de la ciudad capital, donde una vez el Coliseo había dominado el horizonte, se iba a dedicar un memorial. Miles se reunieron bajo la brillante luz de la mañana. Antiguos prisioneros, trabajadores de mantenimiento, ciudadanos que se habían unido a la rebelión. Incluso antiguos guardias que habían descartado sus armas cuando se reveló la verdad. Sepa se encontraba en la periferia de la multitud, incómoda con la atención, pero entendiendo la necesidad del ritual. Taran estaba a su lado, su presencia una tranquila seguridad. Te están esperando, dijo él suavemente. Ella asintió pero no se movió, observando los rostros reunidos, humanos y no humanos por igual, unidos en algo más allá de la mera supervivencia. Asura está perdida, dijo de repente. La hegemonía se aseguró de eso. Pero si aunque sea uno de mi pueblo sobrevivió, disperso por mundos de refugiados u oculto en asentamientos distantes, estoy obligada a localizarlos. Sus ojos adoptaron una intensidad determinada. Éramos los custodios del conocimiento de nuestra civilización. Si soy la última, entonces llevo todo lo que fuimos. Continuó. Pero si otros existen.
Cuando partas, respondió él, te acompañaré. Ella se volvió para mirarlo, a este humano corriente que lo había transformado todo. Su tic neuromuscular persistía, aunque menos pronunciado ahora. Sus manos, una vez manchadas de lubricante mecánico, ahora mostraban la evidencia del trabajo de reconstrucción. Había ayudado a reconstruir lo que había sido desmantelado. ¿Por qué?, preguntó, repitiendo la pregunta que había hecho por primera vez en el túnel de mantenimiento bajo el Coliseo. Él sonrió levemente. Porque ciertos viajes no deberían emprenderse a solas. La multitud había guardado silencio, observando y esperando. Una pequeña figura se separó de la masa de gente y se acercó a Sapphira. Una niña humana, quizás de 10 estaciones de edad, su atuendo simple pero inmaculado. En sus manos, llevaba algo envuelto en tela. La niña se detuvo ante Sapphira y desenvolvió con cuidado su carga. Era una flecha, hecha a mano, con un tallado irregular a lo largo de su asta. La madera provenía de un sistema de raíces, retorcido pero resistente. El emplumado había sido confeccionado con tela arrancada de lo que parecía ser una prenda preciada. No poseo habilidades de combate, dijo la niña, su voz clara en el silencio. Pero creé esto para ti. Extendió la flecha. Asciende en lugar de golpear. Una pausa, y luego, con una franqueza infantil, como tú. Sepra se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. Aceptó la flecha, examinándola con dedos sensibles, sintiendo las imperfecciones texturizadas de la artesanía aficionada, la sinceridad en cada defecto. Gracias, dijo simplemente. Se levantó y examinó a la multitud expectante. Ante ella se encontraba todo el espectro de la existencia sintiente. Humanos en su diversidad, especies reptilianas con placas dérmicas que atrapaban la luz del sol, seres de piel azul como ella, técnicos mecánicamente aumentados, niños que nunca habían conocido el Coliseo, soldados que habían descartado sus uniformes. Todos esperando, todos eligiendo. Silenciosamente, Sepra se acercó al centro de la plaza donde se erigía un simple pedestal. Colocó la flecha en su centro, orientándola para que apuntara hacia el cielo. Taran se acercó, llevando un diminuto paquete envuelto en una película de preservación. Documentamos las designaciones, dijo, su voz resonando en la plaza silenciosa. Todos los que cayeron. Aquellos que no pudimos localizar. Aquellos que nunca regresaron del Coliseo. Desenvolvió con cuidado un pequeño pergamino densamente cubierto de notación microscópica. Miles de nombres, cada uno representando una vida, una pérdida, un recuerdo. Lo colocó en una muesca tallada en el asta de la flecha. Sepa lo aseguró con un cordón de unión, sus movimientos deliberados y reverentes. Luego retrocedió, creando espacio para lo que seguiría. El niño del arco, el que había lanzado el disparo que lo inició todo, dio un paso adelante. Su ropa mostraba evidencia de los esfuerzos de reconstrucción, pero se movía con una dignidad tranquila. En sus manos tenía el mismo arco improvisado hecho de materiales compuestos que había alterado la trayectoria de su mundo. Colocó la flecha en la cuerda del arco. La multitud observó en perfecto silencio mientras tensaba la cuerda, su joven rostro solemne con una comprensión que superaba sus estaciones. Por cada uno que regresó al polvo cósmico, dijo, su voz resonando en la plaza. Soltó. La flecha se elevó, recta, certera, subiendo más alto de lo que parecía posible para un implemento tan simple. Se elevó por encima de las agujas de la ciudad reconstruida, por encima de los satélites en órbita, hacia el perfecto azur de la mañana. Y cuando la iluminación solar alcanzó su punta, la flecha brilló, incandescente, trascendente. Por un momento sin aliento, la flecha fue la única estrella en el cielo diurno. Sepra observó su ascenso, su mirada siguiéndola hasta que la flecha desapareció por completo. En ese momento, sintió una conexión con algo más grande que ella misma, un hilo en un tapiz que apenas comenzaba a tomar forma. El vuelo de la flecha representaba tanto un final como un comienzo, un memorial y una promesa. En los días que siguieron, se enviaron las primeras transmisiones interestelares desde Nova Libertas. Transmisiones que llevaban la verdad sobre el programa de bioarmas de la hegemonía,
la explotación en los coliseos y el testimonio de los supervivientes. Las señales se irradiaron hacia el exterior a la velocidad de la luz, llegando a mundos distantes uno por uno. Algunos respondieron de inmediato, otros mantuvieron el silencio, pero la verdad continuó su implacable expansión. 3 siglos después, mientras los preparativos para su expedición estaban casi completos, Taran llevó a Saphira a una pequeña instalación de comunicaciones en las afueras de la ciudad. Su tic facial era más pronunciado de lo que lo había visto en algún tiempo, una señal de ansiedad significativa. Recibimos una transmisión, dijo, guiándola a una terminal privada. Se originó en el sistema Miran, en el borde del antiguo espacio de la hegemonía. ¿Qué contiene?, preguntó ella, notando su inusual agitación. Una respuesta a nuestra transmisión. Activó la terminal. De alguien que dice ser un asurano. Su bioluminiscencia brilló involuntariamente mientras el mensaje aparecía en la pantalla. Una serie de intrincados patrones y glifos en la antigua notación erudita de la Orden de los Centinelas. Una forma de comunicación conocida solo por los centinelas completamente entrenados. Están vivos, susurró, sus dedos trazando los símbolos en la pantalla. Mi gente. Algunos de ellos sobrevivieron. Taran la observaba, su propia expresión una mezcla de felicidad y algo más complejo. La expedición tiene un destino ahora, dijo en voz baja. Ella se volvió hacia él, comprendiendo de repente su ansiedad. ¿Todavía deseas acompañarme? Si me aceptas, respondió él. Aunque entenderé si prefieres reunirte con tu gente a solas. Sepa lo estudió. Este humano cuya apariencia corriente ocultaba un coraje notable, cuya vida aparentemente ordinaria había alterado el curso de los mundos. El hombre que la había visto no como un espécimen, no como una luchadora, sino como una persona digna de riesgo y sacrificio. Ciertos viajes no deberían emprenderse a solas, dijo, repitiendo sus palabras anteriores. Y este viaje comenzó con nosotros dos. En el hangar donde esperaba su pequeña nave de exploración, los preparativos finales estaban en marcha. La nave, rebautizada como Libertas en honor a su nuevo mundo, había sido equipada con sistemas de comunicación avanzados capaces de detectar incluso las señales asuranas más débiles. Mientras supervisaban la carga de suministros, Narik, el joven guardia cuya vida Saphira había salvado, se acercó. Había abandonado su uniforme de ejecutor y ahora vestía el atuendo práctico de un trabajador de ayuda voluntaria. Escuché que os vais, dijo, su voz más fuerte que cuando se conocieron. A buscar supervivientes. Así es, confirmó Saphira. Me gustaría contribuir. Extendió un pequeño cristal de datos. Mapas de zonas restringidas en los sistemas exteriores. Lugares que la hegemonía designó como sectores de cuarentena. Podrían ser lugares santuario. Taran aceptó el cristal, examinándolo brevemente antes de guardarlo en un bolsillo. Esto podría ser invaluable. Gracias. Narik asintió, luego dudó antes de volver a hablar. Cuando los encontréis, decidles que no todos nosotros sabíamos. Decidles que algunos de nosotros elegimos de manera diferente cuando supimos la verdad. Lo sabrán, le aseguró Saphira, igual que lo sabemos nosotros. Mientras completaban los preparativos finales para la partida, Saphira se encontraba en el puerto de observación, contemplando la ciudad que una vez había sido un lugar de muerte y que ahora se estaba convirtiendo en algo nuevo. Equipos de construcción estaban desmantelando los últimos restos de la estructura del Coliseo, reutilizando los materiales para centros comunitarios, instalaciones médicas e instituciones educativas. ¿Lista?, preguntó Taran, uniéndose a ella en el mirador. Ella asintió, observando cómo un grupo de niños, humanos y no humanos por igual, jugaba en un parque recién establecido donde una vez se había alzado el complejo administrativo del Coliseo. Un niño levantó la vista, se dio cuenta de que los observaban y levantó una mano en señal de despedida. No es un final, dijo Saphira suavemente. Es un comienzo. Juntos, se volvieron hacia la nave que los llevaría más allá del horizonte, hacia la inmensidad donde supervivientes dispersos esperaban ser descubiertos. El viaje que tenían por delante era incierto, lleno de peligros y de lo desconocido.
Pero lo enfrentaban no como salvadora y salvado, no como humana y alienígena, sino como compañeros, forjados en el crisol de un propósito compartido. La flecha había mostrado el camino. Ahora, ellos lo seguirían. La flecha ha sido lanzada, pero la historia apenas comienza. Si quieres seguir este viaje a través de las estrellas, suscríbete y dale a me gusta para que más relatos como este encuentren su camino. Tu apoyo es la señal que nos guía en la oscuridad.